gracias, muy buenos días. Realmente sabemos que esta posibilidad de lograr un acuerdo con el fondo es un aspecto clave para las finanzas públicas en El Salvador y exigimos al ministro de Hacienda que sea totalmente transparente con la información sobre este acuerdo y sobre las condiciones que van a pactarse con el fondo para poder lograrlo. Creo que desde hace años no es secreto que el país está en una situación fiscal muy delicada y que además de esa situación fiscal delicada se le suman diferentes aspectos que hacen que crezca la desconfianza de los organismos multilaterales y de la comunidad internacional hacia nuestro país, como es por ejemplo haber destituido a los funcionarios de la Sala de lo Constitucional, a los magistrados de la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo, al fiscal general también el 1 de mayo y la depuración inconsulta y inconstitucional de jueces que se hizo también meses después. Este tipo de situaciones agravan la desconfianza y hacen que sea mucho más difícil. De hecho, se decía que iba a haber acuerdo con el fondo para mediados de este año, vamos para finales de este año y realmente no se ve si realmente estos avances que el ministro ha hablado en medios de comunicación son reales o no. Yo creo que tiene muchas dificultades para poder hacer este acuerdo porque este gobierno no desea dar marcha atrás en todas esas decisiones inconstitucionales, esos golpes a la democracia que ha generado en los últimos meses, ¿verdad? Ahí habla él de reducir el gasto al 2.6%, me parece, del PIB y aumentar los ingresos. Los ingresos podrían significar entonces aumento de impuestos. Yo creo que en este tema 2 más 2 es 4, ¿verdad? 2 más 2 es 4. Si necesitamos hacer un ajuste fiscal del 4% del PIB, de algún lado tiene que salir. Hemos analizado cuáles son el patrón de gastos del gobierno durante la ejecución del 2021 y vemos que dista muchísimo, ¿verdad?, la realidad de lo que este gobierno está gastando de manera muchas veces irracional e injustificada en contrataciones, en publicidad, por ejemplo, en plazas que se han creado para esto, en los salarios de muchos funcionarios públicos que se han aumentado. Y por otro lado, lo que está prometiendo que va a gastar en 2022 dista mucho la realidad. Cuando una persona tiene cierto tipo de patrones de gasto, que te haga la promesa de que va a gastar menos, pues primero hay que ver para creer, pero no vemos ninguna señal real de austeridad en ese sentido. Y cuando estamos hablando del ingreso, pues digamos que lo único que hemos visto para acrecentar los ingresos son algunos señalamientos, algunas denuncias que se han realizado para el tema de las evasiones fiscales, para perseguir el delito de evasión fiscal, pero sabemos que hay mucho más que se debe hacer en ese sentido para tener más ingresos. No va a alcanzar nada más para ese porcentaje del PIB que se desea equilibrar o se desea alcanzar en ese ajuste. Creo que va a ser necesario, y no nos lo quieren decir, o bien aumentar los impuestos que ya existen o crear nuevos impuestos. Ahora la pregunta es, esto creo que se ha venido analizando desde hace muchos años y nadie ha querido asumir el tema. La pregunta es sobre quién va a caer, sobre qué población va a caer la mayor carga de este ajuste fiscal. Nosotros no estaríamos a favor de un ajuste fiscal que grave impuestos de una manera más dura a las mayorías, a la población más vulnerable, que en este momento es darle el tiro de gracia realmente a la economía de los salvadoreños y salvadoreñas que están en una situación más vulnerable. Desde hace mucho tiempo se ha hablado, se ha recomendado desde diferentes tanques de pensamiento, desde diferentes organizaciones que analizan el tema de la justicia fiscal, de gravar impuestos, por ejemplo, de los grandes patrimonios, por ejemplo, o otro tipo de medidas que irían más hacia esa vía de justicia fiscal. El Salvador ha sido excluido, diputada, de una cumbre sobre democracia que ha convocado Estados Unidos. ¿El mensaje que da esto para El Salvador? Ese mensaje se lo da a todos los salvadoreños y las salvadoreñas que estamos mirando cómo estamos siendo percibidos afuera de nuestro país. ¿Qué otros países no han sido invitados? Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Haití, por ejemplo. Yo estoy segura que si en El Salvador no se hubiese destituido a la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo o al fiscal general, o no se hubiera mandado a todos los jueces mayores de 60 años a jubilar por decreto, por ejemplo,
estaríamos invitados a este tipo de espacios. Seríamos vistos todavía como un país democrático. Si en El Salvador no se hubiese pasado una ley o una propuesta de ley de agentes extranjeros, por ejemplo, si no se persiguiera a los medios de comunicación críticos, si no se persiguiera también a los periodistas, si no hubiese un acoso permanente hacia las organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil de todo tipo, que hacen algún tipo de crítica a esta administración, entonces no seríamos vistos como un país no democrático y a lo mejor seguiríamos participando del concierto de naciones que están tratando de fortalecer la democracia a nivel internacional. Sobre la ley de agentes extranjeros, representantes de las juntas de agua se han pronunciado y dijeron que eso les estaría afectando, claro, ya que ellos reciben ayuda internacional. Así es. Bueno, yo creo que desde esta Asamblea Legislativa se tiene la percepción, y desde el gobierno central se tiene la percepción que con esta ley de agentes extranjeros van a afectar a 3, 4 o 5 organizaciones. Pues déjenme decirles que no se trata de eso. Aquí hay muchísimas organizaciones de todo nivel, organizaciones comunitarias, de base, ambientalistas, feministas, que velan por los derechos humanos, por los derechos de los consumidores, etcétera, por muchísimos tipos de causas legítimas y justas que operan gracias a la colaboración y la solidaridad de diferentes instancias de los organismos internacionales o de otras ONGs a nivel internacional. Y el hecho de quitar 40% de los ingresos por parte del Ministerio de Hacienda limita cualquier posibilidad de poder seguir impactando positivamente diferentes aspectos de la vida nacional, en este caso las juntas de agua, que sin duda reciben colaboración porque es algo que el Estado no hace, no ha podido hacer y tampoco honestamente ahora lo está haciendo. También quería consultarle que hay un artículo que menciona, aparte de las organizaciones, también menciona personas naturales y jurídicas respecto del cobro del 40%. ¿Esto podría dar hincapié a que las personas que reciban remesas puedan, o sea, se les puede quitar el 40% o habría que detallarlo mejor para que no, para que quede claro que no pudiera ocurrir algo así? Bueno, ese es el problema de hacer una legislación con una intencionalidad que no es la más adecuada para el país porque quedan abiertos espacios. Me parece que la Comisión de Salvadoreños en el Exterior y Relaciones Internacionales debe tener mucho cuidado con esto. Y desde muchas instancias se está cuestionando la intencionalidad de esta ley. Y si no se regula de una manera adecuada, además, ¿verdad? Ellos dicen que lo hacen con base en la ley que existe en Estados Unidos, la ley FARA, pero honestamente tiene más coincidencias con la ley de Nicaragua que con una legislación de regulación de los agentes extranjeros de países democráticos. Gracias. Bueno, gracias.